Buenos días, mi nombre es Diana Magaña y este es mi proyecto de la unidad 3, que es un video sobre las leyes de los logaritmos. Primero que nada vamos a recordar qué son los logaritmos. Los logaritmos son la función inversa al exponencial y mediante los logaritmos lo que podemos hacer es que a través de un número resultante y una base hallar la potenciación a la que hay que elevar esa base para conseguir el resultado deseado. Ahora vamos a ver el concepto de logaritmo con un poco más de profundidad. Entonces, lo que busca hacer un logaritmo es encontrar y en la siguiente ecuación. Aquí tenemos a, que sería nuestra base, y, que es el número que deseamos obtener, que es una potencia a la que se eleva a, y como resultado nos da x, que es a elevado a una potencia y. Y aunque esta ecuación nos sirve para visualizar más fácilmente lo que nos está pidiendo hacer un logaritmo, los logaritmos se expresan de la siguiente manera. Tenemos logaritmo de base a, que nos da como resultado x, y aquí de este lado tenemos y, que es la potencia a la que tenemos que elevar a para llegar a este resultado x. Entonces a sería nuestra base, x se le llama argumento y y es la potencia a la que se eleva a para llegar a x. Ahora vamos a pasar con un pequeño ejercicio de evaluación de logaritmos. ¿Qué quiere decir evaluación? Simplemente que vamos a resolver nuestro logaritmo, o sea que vamos a obtener y. Ok, en primer lugar vamos a analizar un poco el ejercicio que nos dice logaritmo en base raíz de 5 de 125 es igual a y. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener qué número, a qué potencia se eleva a raíz de 5 para llegar a 125. En primer lugar vamos a ver cada parte del problema porque de esa forma se vuelve más fácil de resolver. Entonces, tenemos que en primer lugar, raíz de 5 es nuestra base, 125 es nuestro argumento y y es el número al que se va a elevar la base para llegar al argumento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver nuestro ejercicio. En primer lugar, sabemos que una potencia es el número de veces que se multiplica un número por sí mismo. Entonces, en este caso, vamos a probar multiplicando raíz de 5 6 veces entre sí mismo. Entonces, es más fácil expresar de esta manera, que es raíz de 5 elevado a la sexta potencia. Pero de acuerdo a las leyes de los exponentes, sabemos que en este caso lo que podemos hacer es dividir 6 entre 2 y de esa forma podemos quitar nuestra raíz. Entonces tenemos que raíz de 5 a la sexta potencia es igual a 5 elevado al cubo. Después de eso hacemos las operaciones correspondientes, que sería elevar 5 al cubo, que nos da como resultado 125. Entonces de esa forma sabemos que para llegar a 125 tenemos que elevar la raíz de 5 a la sexta potencia, por lo que tenemos que y es igual a 6. A continuación vamos a pasar a ver las leyes de los logaritmos, que van a ser necesarias para los ejercicios de expansión y combinación que vamos a ver a continuación. Entonces la primera ley de los logaritmos es la de multiplicación y suma. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que cuando tenemos dos logaritmos que se están sumando pero son de bases iguales, lo que va a pasar es que vamos a conservar su misma base de estos dos logaritmos y los argumentos van a pasar a multiplicarse entre sí. La segunda ley es la de división y resta, que es bastante parecida a la primera, solo que cuando tenemos dos logaritmos de bases iguales que se están restando, vamos a conservar la base y los argumentos van a pasar a dividirse entre sí. Y por último tenemos la ley de la potencia, que es cuando tenemos un logaritmo en base a donde el argumento está elevado a una potencia c. Lo que va a pasar con esta potencia c es que va a pasar a convertirse en un coeficiente del logaritmo y se queda de la misma forma, solo que sin su potencia, y al igual conservamos la misma base. Ahora, cualquiera de estas leyes puede ir de forma inversa, es decir, podemos pasar de una división a una resta, de una multiplicación a una suma o de coeficiente a potencia. A continuación vamos a realizar un ejercicio de combinación de logaritmos con ayuda de las leyes de los logaritmos que acabamos de ver. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la primera ley, que era la de multiplicación y suma. Entonces tenemos dos logaritmos de base igual que se están sumando, por lo que vamos a pasar a multiplicar los argumentos de estos dos logaritmos.
Entonces nos queda de esta forma, logaritmo en base 4 de 2 por 32. Entonces al realizar esta operación nos queda como logaritmo en base 4 de 64. Una vez que tenemos los logaritmos que llegamos a este resultado mediante la suma de estos logaritmos, es más fácil de resolver, entonces es lo que vamos a pasar a hacer. Tenemos que el logaritmo en base 4 de 64 es igual a y es lo que deseamos obtener. Entonces, si multiplicamos 4 3 veces por sí mismo, es decir, 4 elevado al cubo, nos va a dar como resultado 64. Por lo tanto, sabemos que y es igual a 3. Por último, vamos a resolver un ejercicio de expansión de logaritmos. Entonces tenemos este problema que nos dice logaritmo en base 5 de x al cubo por y a la sexta potencia. Lo que podemos hacer es aplicar la primera ley de los logaritmos, que era la de multiplicación y suma. ¿Por qué? Porque estos son términos que se están multiplicando entre sí, x y y. Entonces lo que vamos a hacer es crear dos logaritmos de la misma base que se sumen y que cada uno de ellos contenga a un término diferente de esta multiplicación. Una vez que hicimos esto, podemos aplicar la ley de las potencias, donde nos dice que cuando tenemos un logaritmo donde el argumento está elevado a una potencia, podemos trasladar esa potencia de tal forma que se vuelva un coeficiente del logaritmo. Entonces pasaríamos 3 de este lado y haríamos lo mismo con 6 y nuestros argumentos permanecen igual, solo que sin su potencia. Entonces nuestro resultado final de expandir este logaritmo quedaría de la siguiente manera. Y eso sería todo por el video de hoy. Ahora los logaritmos es un tema más extenso, pero en este video simplemente abarcamos algunos ejercicios y algunas de sus leyes. Este es un tema muy importante porque en un futuro dentro de nuestra área nos va a servir para realizar operaciones, para volverlas más sencillas o para obtener resultados que necesitamos. Entonces eso sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.